Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Quería empezar respondiendo una pregunta que hace Vanina. Discúlpenme, estoy con alergia, así que voy a estar hablando así y llorándome la nariz bastante seguido. Una pregunta que hace Vanina, que ella dice, bueno, que está un poco desorientada en relación a qué tiene que ver todo lo que estuvimos conversando eh, con educación. Creo que es una pregunta legítima que todos los años la hacen, todos los cuatrimestres. Por eso también sabemos que exigimos, no sé, bastante de ustedes, sobre todo en la primera parte, en, en poder ponerse al día y sobre todo eso, ¿no? Enfrentar textos que no están acostumbradas. Así que, bueno, en primer lugar, lo que le diría a Vanina la otra vez en una de ustedes, había comentado que bueno, que para que ella leía, ¿no?, este choque entre pulsión y cultura como algo que se da en las aulas, ¿no? Como si los docentes trajeran la cultura, o yo lo entendí así, ¿no?, frente a esos impulsos del cuerpo, ¿no?, de la adolescencia. Y podría ser una forma de entrar, ¿no? A grosso modo, podríamos hablar de eso, ahora con el texto de Selmanovich, algo de eso se dice, no de una manera, a ver, no queremos que esto suene peyorativo, ni nosotros lo tenemos como materia, en una perspectiva sobre los adolescentes como violentos en sí mismos, eh, o que tienen naturaleza violenta. Sí es cierto que están en una etapa de la adolescencia bueno, que estas situaciones impulsivas o estas experiencias, estas necesidades pulsionales, bueno, es un nuevo empuje, digamos, ¿no?, de la pulsión corporal, y que se sale, eh, se exterioriza como pueden, ¿no? A veces sin tantos recursos, a veces con un poco más de recursos. Y que ustedes, en parte de la función, es el tratamiento de la pulsión. Aunque parezca, ¿no?, rarísimo, y aunque parezca más propio de un espacio psicoterapéutico que otra cosa, nosotros estamos convencidos y convencidas en que los docentes lo que tienen que hacer es tratar la pulsión, dar una respuesta a ese empuje pulsional que siempre se caracteriza por la insatisfacción. Así que en ese sentido es donde podríamos responderle a Vanina eh, que se reactualiza, digamos, nosotros tenemos que dar en el texto de Imbrián, en el texto de Freud, para que con el texto de Selmanovich, se pueda comprender de dónde viene esta tensión constante entre cultura y pulsión, como le dice acá, significante y pulsión. Entonces se reactualiza en la adolescencia, vamos a decir, esta lucha histórica en el mundo humano, entre la sociedad y lo humano y la pulsión humana. Así que, en primer lugar, quisiera retomar. La otra vez yo les había dado, es un esquema muy básico, nada elaborado, pero que frente a la pulsión tenemos diferentes posibilidades. Acá no la puse, ¿no? Pero una sería descarga inmediata, que dentro de descarga inmediata podría ser cumplir la pulsión, es decir, satisfacerla en relación a, no sé, las pulsiones que yo la otra vez les decía como más las primordiales, ¿no? La pulsión sexual, la pulsión de destrucción, se satisfacen inmediatamente ejecutándolas de alguna manera. Digamos, no privándose de ese empuje pulsional, ¿no?, de esa especie de necesidad entre el cuerpo y la mente, ¿no?, entre el cuerpo y el psiquismo, que esa es la definición para Freud. Pero también una forma que queda a mitad de camino entre la descarga y la elaboración, digamos, es una forma de tratar la pulsión, que es decir, elaborarla simbólicamente. ¿Sí? Hay diferentes formas de elaborarla simbólicamente. Una manera es la sublimación. La sublimación le da una vía de elaboración simbólica a eso que parece un afecto disruptivo. ¿Por qué digo disruptivo? Porque para el yo, ¿no?, sentirse
decir, atravesado por esas pulsiones, ¿no? La de destrucción, la de violencia, ¿no? Sentirse atravesado por la violencia o por la necesidad sexual, vamos a hablar de necesidad, digamos, es sumamente displacentero. Es sumamente displacentero. Y una de las vías para elaborar simbólicamente esa energía es la sublimación. Ahora, habría también otra vía que sería la elaboración. Es decir, en una terapia, cuando uno a veces charla con un amigo o una amiga sobre algo que lo aquejan a ustedes, ¿no? que están, ¿no? con bastante sufrimiento, tuvieron un mal sueño, tuvieron una discusión con alguien importante, y uno tiene necesidad inmediata de contarlo. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? ¿No? ¿Por qué uno, frente a algo que lo pone mal, no tiene cierta necesidad de hablarlo, de decirlo, de darle un sentido? ¿No? Porque uno supone que si uno le da un sentido, algo de esa urgencia pulsional, digamos, esa urgencia del cuerpo de malestar, va a quitarse, ¿no? Frente a la angustia, una determinada situación deja de ser tan angustiante una vez que uno puede dar algún tipo de sentido. Bueno, esa también sería una forma de elaboración simbólica, y no hace falta que frente a la angustia no sé, se pongan a pintar. Les puede servir también, ¿no? Como vía sublimatoria, se pongan a hacer yoga. Bueno, puede ser una de las formas, pero también una de las formas es hablar. Entonces, y eso no está, digamos, acá, o estaría entre descarga inmediata, podríamos decir, y sublimación. Porque es una vía de descarga, ¿no? Es poder atar a la pulsión a las palabras. Eso tranquiliza el cuerpo, ¿no? Digamos que eso es casi la base para el psicoanálisis, ¿no? Frente a, uno no consulta para conocerse a sí mismo, para darse un sentido, sino, en todo caso, si uno tiene la urgencia de darse un sentido, de no saber qué mierda queremos, hacia dónde vamos y demás, todas esas preguntas existenciales, es porque nos aquejan, porque nos joden en el cuerpo. No puedo decir, bueno, joden en la cabeza, bueno, sí, pero en el cuerpo. Es decir, nos traen preocupaciones, estrés, se le dice, ¿no? Entonces, uno tiene la necesidad de ubicar eso. Bueno, ¿con quién estoy enojado? ¿Conmigo? ¿Con otro? ¿Con un tercero? ¿Con el país? No sé, ¿por dónde va pasando el enojo de cada cual? Y decíamos, una tercera vía, recuerden, la sublimación, es una forma de descarga pulsional, de satisfacción pulsional, que es sin, digamos, para la pulsión quiere satisfacerse constantemente, todo el tiempo. Por eso se habla de empuje pulsional, ¿no? Y la meta de toda pulsión es su satisfacción. La sublimación es una meta, digamos, sustitutiva a la originaria. Si la satisfacción sexual se satisface, si la pulsión sexual se satisface con algún tipo de experiencia sexual, desde un beso hasta algo mucho más, nosotros sostenemos que en un acto, o sea, en un laburo que nos gusta, en una actividad artística, una actividad recreativa, en una actividad educativa, Freud sostiene que algo de la pulsión se va a poder convertir en otra cosa. Es decir, que esa pulsión que originariamente era sexual puede pasar a ser otra cosa. Bueno, esa sería la sublimación. Es una satisfacción sustitutiva, no es reprimirla. La represión implica el rechazo a ese intento de satisfacción. Entonces se rechaza. Se refuerza su no. Digamos, es un límite, después vamos a trabajar mejor la cuestión de los límites, pero es un límite como negatividad. Si no se la reconduce a otra cosa, sino que se la rechaza. ¿De qué manera para Freud se la rechaza? Todo lo rechazado para el yo se reprime. Y la represión trae consecuencias, que son los síntomas, de los que también les hablaba antes. Ahora bien, nosotros, ¿por qué nos interesa ¿por qué nos interesa trabajar esto, ¿no? En educación? ¿Qué nos importa? ¿Qué me importa a mí? Un profe de adolescentes, doy matemática, de prácticas de lenguaje. ¿Qué me importa a mí que el psicoanálisis, todas estas cuestiones de la cultura y demás? Entonces, en primer lugar, porque la institución es una institución cultural
Para nosotros, el rol del docente es ser no solo el que restituye algo de la cultura, y ahí va el comentario de una de las compañeras de ustedes, sino el que puede tratar de alguna manera esos desbordes pulsionales. ¿Por qué digo desbordes? Porque en realidad lo que molesta es cuando la pulsión implica un plus, implica una insatisfacción. Es decir, que quiere un exceso, quiere una satisfacción que en este momento mi persona no puede estar a esa altura, no puede satisfacerla directamente. Entonces, la educación es una posible respuesta. Es una posible respuesta a poder, eso es lo que nosotros sostenemos acá, a poder encauzar esa energía del cuerpo. Y por otra parte, nosotros acá empezamos a trabajar en el texto que nos toca para hoy, que se llama El sujeto de la educación y el aprendizaje en la perspectiva del psicoanálisis, que es de Perla Selmanovich. Ella es una psicoanalista que es de las primeras que ha hecho como un gran trabajo, grandes aproximaciones para poder poner a conversar dos campos que en principio serían distintos, ¿no? Que es el campo educativo, que son distintos, y el campo psicoanalítico. Entonces, ella siempre está trabajando y trabajó por bueno, qué conceptos del psicoanálisis propios del terreno psicoanalítico y la práctica psicoanalítica pueden ayudar a pensar, ¿no? Y a dar diferentes estrategias a la educación. Perla Selmanovich además fue la que estuvo al principio al frente de esta cátedra. Hay una experiencia muy parecida, una materia muy parecida en ciencias exactas en la UBA. Y después también trabaja mucho en Flaxo, en diferentes especializaciones. Después para nosotros lamentablemente no hay otras experiencias que trabajen así, si a veces dan cuestiones, no sé, ¿no? de psicología. A lo que a nosotros nos interesa es poder abordar a partir de las escenas de ustedes esto, ¿no? Siempre esta tensión entre la obligación, ¿no? de los pibes que tienen que ir a la escuela, ahí está algo de la represión que también se arma en la escuela, las posibilidades de satisfacer su pulsión, ¿no? que serían las satisfacciones sustitutivas, que como docentes es posible que se dé, es posible que no, es posible que se intente que los chicos y chicas encuentren satisfacciones sustitutivas y que no se logre, es posible. Y cómo eso se entrama con los sujetos que van a ir a asistir a las clases, ¿no? A ver, y con cada uno de ellos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, como si fuera un grupo unívoco y sabemos que no sé si hay de ahí del otro lado tiene experiencia con jóvenes, sabe que a cada pibe resuena con algo distinto de lo que ustedes enseñan o lo que ustedes vayan a enseñar. Así que, bueno, la idea es ir respondiendo eso que me preguntaba Vanina en el video de hoy. Bueno, ella, Perla Selmanovich, empieza el texto retomando en la conclusión de Freud del capítulo 3 de Malestar en la Cultura, que espero lo hayan leído, y dice: la cultura se edifica sobre la renuncia a lo pulsional, al alto grado en que se basa precisamente en la no satisfacción, mediante sofocación, represión, de poderosas pulsiones. Esta denegación cultural gobierna el vasto ámbito de los vínculos sociales entre los hombres. Ya sabemos que esta es la causa de la hostilidad contra la que se ven precisadas a luchar todas las culturas. Entonces, ¿no? Recuerden, respondiendo, ¿no? Hay tres fuentes de sufrimiento para Freud, hay tres fuentes de sufrimiento. Uno es la naturaleza, otro es el propio cuerpo, y el tercero es los vínculos humanos, ¿no? La sociedad. Y respondiendo a ese malestar que trae, ese sufrimiento que trae el malestar, Freud lo que dice hay como una especie de doble juego de la pulsión y el malestar. Perdón, de la cultura y del malestar. Por eso dicen, la cultura y sus instituciones encuentran su génesis, es decir, su nacimiento, en la necesidad de un tratamiento posible, aunque siempre incompleto, de la pulsión. Por eso ella sostiene que
en realidad antes que, o sea, que la cultura nace a partir del malestar. Me interesa sostener esa hipótesis. Digamos que se resuenan todo el tiempo, ¿no? Que todo el tiempo están en tensión. ¿Por qué? Porque la cultura tiene dos aspectos, es decir, son los dos mecanismos que son tanto sociales como psíquicos para Freud, que son la represión y la sublimación. Es decir, que por un lado la cultura debe reprimir, ¿no?, la pulsión, las apetencias, necesidades de sus miembros para que se sometan a una ley que pueda organizar más o menos una convivencia, pero por otro lado debe resarcirlos, lo que decíamos la otra vez, debe resarcirlos por esa no satisfacción. Entonces tiene un doble juego la cultura, y si van a ver, todas las instituciones, como la escuela, están permanentemente en ese doble juego. Por un lado, hay toda una cuota de represión en cuestión de cómo se organizan los cuerpos, cómo se organiza el horario, los tiempos institucionales, los momentos de recreo, cuántas veces puede ir al baño un chico. Está lleno, no de normas, está lleno de ritos, vamos a decir, al que los cuerpos de los pibes y pibas están obligados y sometidos, que después en cada escuela tendrá una particularidad. Por otra parte, la misma escuela da la posibilidad vía talleres, vía clases, de poder desplegar las capacidades de los pibes y pibas. Después, bueno, tendremos ahí la astucia y el interés de los docentes encargados de eso, ¿no? Si ellos también logran engancharse con el acto educativo, porque si los docentes no se enganchan, difícilmente después le podamos exigir a los pibes que se enganchen. Así que Freud reconoce el aspecto irreductible del malestar en ese factor pulsionante difícil de dominar, que siempre empuja a su satisfacción y ante la imposibilidad de conquistarla de manera plena, motoriza búsquedas de formas culturales que lo encaucen, ¿no? Lo que decían antes. Bien. Entonces, es tarea del aparato psíquico ligar la energía de la pulsión a las representaciones. Eso es interesante, ¿no? En eso para Freud había un acto ético y que tanto la ciencia como la educación lo que debían era poder elaborar eso pulsional que es tan difícil de dominar. Y elaborarlo no significa, ¿cómo decirlo?, aquietarlo, exprimirlo como si fuéramos un estado totalitario, ¿no?, que lo que necesita hacer es permanentemente está en juego la represión de las pulsiones, sino es poder darle un cauce a eso. Bien. Y acá es donde empieza ya a meterse con Lacan. Y dice, por lo tanto, la tarea del psiquismo, en la página 2, es anudar significante y pulsión. Bueno, ahora sí. Lacan. ¿Quién es Jacques Lacan? Él nació a principios de siglo, no, 1899 creo que es. Él es un psicoanalista francés, es muy importante para, sobre todo, Argentina. Hay 3 o 4 psicoanalistas más importantes, y acá en Argentina vemos muchísimos lacanianos. No fue un discípulo de Freud, Freud austríaco, Lacan francés. De hecho no se llegaron a conocer. ¿Cuál es cuál es lo más importante, ¿no? ¿Por qué se lo reconoce a Lacan? ¿En qué le aporta al psicoanálisis en su relectura de Freud? Que es haber introducido teorías que al principio son de campos distintos al psicoanálisis, teorías filosóficas, antropológicas, matemáticas y lingüísticas al psicoanálisis. Entonces él empezó a trabajar, él era un intelectual francés, si alguien conoce, era muy amigo de muchos de ahí, era muy conocido, ya sea también el primer grupo surrealista, después conocido de Foucault, de Derrida, fue un curso de Koyev donde habían estudiado a Hegel, que era muy famoso, ¿no?, en la intelectualidad francesa. Conoció a Sartre, ¿no?, dialogaba a veces también con ellos. Era un intelectual francés, médico, con la práctica médico, psiquiatra, que después, a sus más bien 40, 50 años, ¿no?, tarda en empezar a hacer sus seminarios, y a partir de ahí él se dedica a eso, ¿no?, a la enseñanza y a
del psicoanálisis de una forma totalmente novedosa. Bueno, ¿qué es lo más importante, sobre todo lo que nosotros vamos a tomar? Son los aportes lingüísticos que hace Lacan. ¿Sí? Por eso también, ¿no? En estos primeros textos, yo siempre les pido un poco de paciencia para poder primero recordar algunas de las palabras claves, ¿no? Bueno, nosotros por ahora, ¿qué palabras clave tenemos? Tenemos cultura, pulsión, represión, sublimación. Por ahora tenemos esas cuatro palabritas claves. Inconsciente, capaz, alguien dice, bueno, que eso es importante. Y nosotros ahora, hoy, vamos a agregar lo que en un momento también alguien preguntaba sobre el gran otro. Una compañera en el primer chat preguntaba sobre el gran otro que estaba en Imbriano, ¿no? Y que cuando habla de la estructura, del lenguaje y todo eso. Bueno, eso es lo que, algo de eso hoy vamos a conversar. Yo espero no variarlos mucho, por eso quizás no quiero darle demasiada información, pero es necesario un mínimo soporte de esto para que se entienda dónde va el texto y dónde se fundamenta el texto. Yo armé acá un cuadrito. Ven que dice otro. Otro, ahí lo marqué la AO porque es otro con mayúsculas. Eso es el gran otro. Y eso va a aparecer acá en este texto, a veces aparecen algunos otros. Nosotros lo vamos a tomar como similitud con la cultura, con el lenguaje. Lenguaje en términos, no las palabras que ustedes dicen, las palabras orales, sino el lenguaje como estructura. Cultura, lenguaje, y después como OLEI, oferta educativa, ¿no? También para nosotros va a ser eso. Bueno, ¿qué dice? Lacan habla de gran otro. A partir de Saussure era un lingüista importante que revolucionó o hizo grandes aportes a la semiología. Tal vez alguno de ustedes lo trabajó en alguna materia, lo que es de prácticas del lenguaje, y que él dio un curso en el 20 y pico, creo que es en el 24, y se llama Ferdinand de Saussure. Y él lo que dice ¿qué dice? Que habla del signo lingüístico. Para Saussure, las palabras, digamos, eran un signo lingüístico. El signo lingüístico estaba dividido en dos aspectos, pero que era uno solo. Eran dos aspectos del mismo signo lingüístico. El significado, que quiere decir el concepto de una cosa, de una palabra, y el significante, que sería, le dice la imagen acústica, que es el sonido, cómo suena una palabra. Entonces, Saussure decía, bueno, el significante es lo más anecdótico que hay. Puede llamarse silla como pum pum, no importa. Lo que importa es la convención social en que se hace del significado. Entonces, frente con el significado, digamos, hay una convención social de que el significado de mesa es, bueno, no sé, hay que ver, habrá que ver el diccionario o la definición que da, pero bueno, todo elemento que está hecho para sentarse, que puede tener 3, 4 patas, 5, 10. Y significante sería, en cada idioma va modificándose el significante porque se dice de maneras distintas, ¿no? La imagen acústica, es decir, como sonido, silla como sonido. Entonces esto era una unidad. ¿Qué hace Lacan? Que es muy importante porque por eso él, digamos, lo que revoluciona es la forma de entender el inconsciente. Él lo que dice es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y le llama al inconsciente gran otro. Lo que dice es, el inconsciente es el gran otro. ¿Por qué es el gran otro? Porque él tiene ahí dos acepciones. Por un lado, cuando habla del código, en Saussure se habla del código de la lengua. Es decir, el código implica, nosotros para poder entendernos, para que ustedes me puedan entender en este video con las palabras, que no hace falta verme, es decir, que es una convención donde hay muchísimas palabras que debemos compartir el mismo código para entendernos. Si no compartimos el mismo código, no nos entendemos. ¿Sí? No nos entendemos. Por eso, en una primera definición de gran otro para Lacan, es batería de significantes. Batería quiere decir que en el gran otro, para Lacan están todos los significantes.
que sería el concepto que tiene Saussure de código. Que en términos así, saquemos el inconsciente por un rato, ¿no? Sería como nuestro diccionario. Nuestro diccionario almacenaría, sería algo así como un gran otro, porque almacenaría todas las palabras que nosotros necesitamos para entendernos. Después, bueno, tenemos la complicación de que hay palabras que no están reconocidas en el diccionario y nosotros nos entendemos igual. Después, vieron que con los años los lingüistas van sumando, van incorporando nuevos términos al diccionario, ¿no? Entonces también quienes usamos la lengua también somos los que la creamos. Pero bueno, ese sería un problema lingüístico. Ahora, a Lacan, ¿por qué le importa hablar de gran otro y de baterías significantes? Porque él lo que dice es que el inconsciente, y eso sería una frase muy importante de él, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lacan explicaba después, pero él enseñaba con aforismos. Entonces ven, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bien. Lacan retoma el signo lingüístico de Saussure. Recuerdan, signo lingüístico es la palabra, digamos, podemos ir acá palabra. Él retoma el signo lingüístico de Saussure, pero para hacer algo distinto. Entonces, él empieza diciendo esto, ¿no? Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Así que algo, no exactamente todo, pero parte de la forma que Saussure entendía la lengua, entendía el código, es decir, con el que nos sirve de base para poder comunicarnos, es como funciona para Lacan el inconsciente. ¿Qué hace Lacan con el signo lingüístico de Saussure? Por un lado, invierte los términos. Esto no es algo que se los tienen que saber sí o sí, pero es para el que dice, ¿de dónde sale lo significante? Bueno, sale de acá. ¿Sí? No es que nadie les va a preguntar, nadie espera que el objetivo de la materia sea que ustedes tengan una teoría acabada sobre el significante en Lacan, para nada. Pero es necesario poder reponer algo de estos términos. Si no, no se sabe para dónde va con los textos, porque significante es una palabra que utilizamos mucho en nuestra materia. Entonces, por un lado, Lacan está invirtiendo en el lugar del significante por el significado. ¿Por qué? Porque él le da más valor al significante. Para Lacan, el significante es lo que tiene más valor para el comportamiento del inconsciente. Por otro lado, y esto es muy importante, le saca este redondel, podríamos decir, que es lo que lo conforma una unidad. Para Lacan, lo que le interesa para pensar el inconsciente ya no es la unidad entre significante y significado. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que yo les decía sobre la asociación libre? Para Freud, la asociación libre implicaba, bueno, diga usted lo que se le ocurra, porque cada palabra puede ya tener sentido. Por más que esa palabra le resulte contradictoria, por más que no venga a cuento, ¿no? Hable. Por eso es libre. Es tratar de que haya cierto fluir de conciencia para que en ese fluir de repente aparezca alguna palabra verdadera, es decir, alguna palabra del inconsciente. ¿Qué nos permite la separación? Por lo menos, ¿qué le permite a Lacan? Que un significante, relacionándose con otro significante, adquiera en otro significado. Por ejemplo, nosotros
nosotros cuando atendemos pacientes, ¿no? Frente a una equivocación o un tropiezo del lenguaje, alguien quería decir bata y dice mata, ¿no? Podemos decir, bueno, fue un error, no quise decir eso. Bueno, nosotros en esas equivocaciones, en esos deslizamientos de por qué uno quiere decir una palabra pero termina diciendo otra, encontramos una verdad. Y uno puede decir, bueno, ahí vamos descomponiendo las palabras, es decir, que muchas palabras que están relacionadas entre sí a nivel de significante. Y una misma palabra para el psicoanálisis puede tener muchos significados, no uno solo. Y algo muy importante, no es el sentido común. Eso es para nosotros fundamental. Los significados de los significantes se dan para cada sujeto, para el psicoanálisis. No vienen dados de antemano como en un diccionario. En un diccionario, pues decir, bueno, para la palabra bata, yo la busco, bueno, no sé, dícese de la prenda que se usa para dormir, o después de bañarse. Ahora, si hay alguien que quiere decir, un paciente, ¿no? Viene al consultorio y dice, me quería poner la mata, ¿no? Entonces yo ahí primero tengo que interrogar las dos palabras. ¿Y mata? ¿Por qué mata? Detenerse ahí, no, me equivoqué. No. Bueno, vamos a ver, ¿no? De por qué te equivocaste con eso, ¿no? Algún sentido para vos eso tiene que tener. Y de repente puedo llegar a que me dice, me acuerdo la vez que un tío mío tenía una bata y me dijo, no sé, algo, ya sea injuriante, ya sea de lo que sea, ¿no? Ya sea algo bueno, una marca. ¿No? De repente aparece un recuerdo donde bata ya no es el sentido común, ya no es lo que el paciente quería decir, de lo que venía hablando, sino que eso mismo que veníamos diciendo lo lleva ese paciente a otra escena. Digamos, a otra escena y donde esa palabra tenía un significado particular, pero para él, no para otro, no para mí, como persona, Esteban. Yo qué sé para mí que es bata, ¿sí? No para cada uno de ustedes, ¿no? Como hay algunas palabras que para nosotros las escuchamos y nos tocan el cuerpo de una manera muy distinta a que lo toca para otro. Que a veces hay alguna cuestión familiar, o incluso con hermanos, ¿no? Seguramente que les va a pasar o les habrá pasado recordar una situación con mucha intensidad, ya sea placentera o displacentera, y que para el otro hermano ni se le acuerda, no fue grave, o no fue tan increíble como ustedes lo vivieron, ¿no? Y ustedes pueden decirle, pero vos estabas ahí conmigo, ¿no? Pero no se da por aludido, es decir, que a ustedes algunas palabras